para hacerte muy feliz. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Humanos. Me siento muy honrado en este momento por tener a una invitada muy especial. Les quiero presentar, ella es Gina Barrios. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto de volver a verte y de tener esta charla. Siempre es un placer tener este tipo de plática contigo porque me enriquece, crezco, siento que cada vez que platico contigo. Claro, y yo creo que esta parte de la filosofía, y eso yo creo que se ha acentuado en la pandemia, Arturo. Creo que en esta pandemia hemos crecido porque nos ha enseñado mucho, y es lo que hemos platicado tú y yo, de cómo como personas hemos tenido que luchar con tantas debilidades que tenemos, como por ejemplo la tolerancia, y enriquecer también un poco de lo que son principalmente muchos de los valores, ¿no? que tenemos ahí arraigados, pero que en esta pandemia nos ayudó a ser más humanos, como dice tu podcast. Me encanta eso. Me encanta. Y justamente de eso, comencemos. ¿Quién es Gina Barrios? Hablemos tal vez antes de pandemia. ¿Cómo te describirías tú? ¿Cómo es Gina Barrios? ¿Quién es Gina Barrios? Bueno, creo que Gina Barrios, soy una mujer, una ciudadana, soy una madre de familia, soy una hija, soy una hermana, soy una amiga, soy una compañera y soy una ciudadana. Creo que cada una de estas facetas tiene su etapa y tiene un compromiso, y que ha sido principalmente un compromiso conmigo misma. En esta pandemia, ¿qué lecciones te ha dejado? ¿Cómo fue que lo pasaste? ¿Cómo fue que viviste? Evidentemente en todo el país siempre es como una etapa de transición que todavía no termina. Ajá. Tú en lo personal, ¿cómo la has llevado? ¿Cómo fue que comenzó? ¿Qué has aprendido tal vez? Claro, te voy a platicar un poquito. Tú lo sabes que dentro de mi parte profesional estoy trabajando desde hace muchos años, más de 17 años, con un partido que es Todo Mi Querer. Lo conocí desde que era una niña. Mi padre fue priista y murió siendo priista. Y bueno, mi última cartera y mi último nombramiento dentro del partido fue la Secretaría de Gestión Social. Y entonces estuve trabajando en pandemia. Estuvimos viendo la evolución de la pandemia cuando pensábamos que eran poquitos días y se fue extendiendo. Y fui trabajando en todo el estado, en ese estado hermoso que es Tamaulipas, pero que también empezaba a fracturarse en muchas partes, porque, por ejemplo, primero era saber si el cuadro básico de las medicinas llegaba, si estaba... también la parte del empleo, también la parte que mucha gente hizo crisis económicamente. Entonces, durante un año, hasta la fecha, estuve trabajando en todos los territorios, principalmente en Tampico, y me di cuenta de lo grande que en un momento dado tenemos que ser como seres humanos, lo grande que podemos hacer para ayudar al prójimo, pero creo que es una suma de voluntades. Eso me ha ayudado mucho, y creo que fue un gran equipo, y ha sido un gran equipo de muchas personas también que se sumaron al apoyo de los que en este momento todavía están pasando por situaciones difíciles de COVID. Pero bueno, nos ha enseñado muchas cosas. Como te digo, nos enseñó a quedarnos en casa, nos enseñó a vivir, los que tenemos la fortuna de tener una familia y los que no. En mi caso, por ejemplo, que mis hijas están y mi familia vive fuera, por realmente reencontrarme conmigo misma. Tuve la oportunidad de que ese tiempo utilizarlo en estudiar. Estudié mucho, hasta un diplomado de violencia de género. Y cada uno de nosotros, igual que tú, Arturo, buscaste esa parte para condicionarte en quédate tú en casa. Era difícil porque pensábamos que no iba a ser tanto, pero te tenías que adaptar porque la misma ley, la misma sociedad te decía, no salgas, no, quédate. Y entonces imagínate nada más cuando no estás acostumbrado a quedarte en tu casa, y porque te tienes que generar
porque eres el proveedor de tu casa y tienes que salir a trabajar, pero te encuentras que también saliendo a trabajar hay un poco de contaminación o de contagios, entonces regresar a tu casa. Entonces fue como un encontrarte y una disyuntiva tremenda, igual que tú, yo me imagino que también lo viviste, ¿no? Salgo, no salgo, sí, soy rebelde, no soy rebelde, me pongo la máscara al principio, no me pongo el cubrebocas, uso que tanto me lavo. O sea, fuimos aprendiendo y nos reinventamos de muchas maneras. Lo principal es que ojalá que aprendamos que en este tiempo de pandemia fuimos mejores, Arturo. Fuimos mejores, pero para muchas cosas. Fuimos mejores hacia el interior de nosotros mismos, pero también hacia el interior de una sociedad que hoy merece todo el respeto. Hay una sociedad muy dolida porque ha perdido familiares o ha perdido económicamente mucho dinero por estar atendiendo a personas de enfermedad, de esta enfermedad del COVID. Entonces creo que hoy somos más sensibles y más conscientes. Eso espero, ¿verdad? Sí, de hecho, digo, es algo que nos atañe a toda la sociedad de acatar estas normas, obviamente, pues por el bien de todos. Y como bien dices, obviamente hubo un punto en que estabas en la indecisa de que es que tengo que seguir trabajando, y tanta gente que realmente no podía quedarse encerrada en casa, porque a fin de cuentas las personas que tuvieron la oportunidad tal vez estaban en una situación un poco más privilegiada, y qué bueno por ellos que pudieron cuidar su salud de esa manera, pero evidentemente pues no toda la población tiene las mismas oportunidades de hacer ese tipo de cuidados, que evidentemente tenían que salir a trabajar. Y bueno, cuántas familias no han sido afectadas por esto del COVID, que esperemos pronto ya termine. Pero platicando un poquito más personal, digo, yo que te conozco un poco, yo sé que eres una persona de carácter un poco más, no fuerte, pero un poco más recto. Pero a pesar de eso, tienes bastante empatía con muchísima gente. ¿Cómo fue que fuiste forjando ese carácter tan noble, pero a la vez tan rígido para a la hora de tomar decisiones? Como que analizas mucho. ¿Cómo fue ese proceso personal? ¿En qué etapa de tu vida fuiste forjando tus ideales como tal? Yo creo que yo siempre he sido así desde niña. Yo recuerdo y me recuerdo de niña sola, pero con muchos amigos. Soy la menor de 6 hermanos y soy la más chica, entonces fui una niña muy consentida por mis hermanas. La mayor me lleva 16 años y la que sigue me lleva 14 años. Era yo como su muñeca. Entonces fui muy apapachadora, o sea, fue una familia de verdad muégano. Sin embargo, creo que lo que me ayudó mucho en todas las etapas es mi carácter. Es un carácter muy abierto, es un carácter extrovertido, pero a la vez como que muy definido en cuanto a lo que quiero y lo que me gusta. Y lo que me gusta, soy muy intensa para lo que me gusta, Arturo, de verdad. Me gusta vivir la vida, me gusta ser feliz, me gusta estar en paz conmigo misma, que la gente que está a mi alrededor tenga esa paz y tenga esa empatía con la misma vida. Sin embargo, no todo ha sido fácil, no todo en mi vida ha sido fácil. He llevado etapas difíciles, de decisiones difíciles de vida, como fue mi separación, mi divorcio. Y esa es yo creo que la etapa más difícil que he vivido. Y ahí yo creo que entonces llega la otra parte de Gina, ¿no? O sea, Gina, la primera etapa de su niñez, de su adolescencia, me casé muy joven, a los 19 años, tuve mi primer bebé a los 21, tengo 2 niñas, Gina y Karina, ya casadas. Y bueno, creo que la otra etapa es cuando el mundo que te enseñan que es de color de rosa, entre comillas, y que no era tan rosa, y que tienes que enfrentarte y tomar decisiones por ti misma. Entonces ahí es donde yo creo que es la siguiente etapa, ¿no? Cuando me enfrento ya a ser proveedora, a seguir estudiando, a tener una responsabilidad mucho más fuerte, porque bueno, había que complementar la parte de la familia, pero también ya te sales a trabajar, cuando antes nada más yo era ama de casa. Es muy padre lo que he vivido. Si yo hago el recuento de 20 años para acá, creo que
me felicito. A veces uno no se felicita porque a veces uno es muy perfeccionista o muy, ¿cómo se, cuando eres tú muy tu propio crítico, a veces eres muy duro contigo mismo, ¿no? Pero hoy te digo, esta parte de lo que ha crecido Gina o que he crecido yo, me gusta y me gusta mucho. Hay mucho. Que ha de ser bastante difícil, digo, ahorita me estás diciendo que fuiste la única mujer de varios hermanos y de repente... No, soy la más chica. La más chica, okay. Sí, la más chica. Somos 4 mujeres y 2 hombres. Okay. Soy la más chica, pero la diferencia de edades es mucha porque de la primera soy 16 años, pero luego siguen otra mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Okay. Y de esa edad, o sea, son 6 años y luego yo, que soy el pilón. Y entonces, pues imagínate la bebé. La bebé, hasta la fecha. Y una vez que comenzaste ya, que incursionaste, ahorita me llamó mucho la atención, pasando esta etapa difícil en tu vida, que fue el divorcio, que te topaste con tú ser jefa de familia, tú comenzar a tener más responsabilidades, tú experimentando tal vez de alguna manera... De una perspectiva sola, porque digo, siempre hay familia, siempre hay amigos, claro, pero de una manera un poco más personal al crecimiento. Y me llama mucho la atención, porque yo sé que tienes una gran carrera política, que te apasiona ayudar a la gente y que tienes bastante tiempo trabajando en esto. ¿Cómo fue la vida de Gina Barrios, aquella mujer que estaba experimentando estas nuevas emociones, situaciones, claro, barreras que te pudiste haber topado? ¿Cómo fue que fuiste enfrentándolas poco a poco? Mira, vamos desde el principio. Creo que es bueno recalcar y comentarte o platicarte. Mis papás siempre estuvieron al servicio de la comunidad. Mi papá es tan pequeño, vivió aquí en Tampico toda su adolescencia y parte de su juventud, y también la parte ya profesional, y cuando se abre la oportunidad de ir a trabajar y crecer profesionalmente, le ofrecen trabajo en Salamanca en la refinería. Mi papá empezó de confianza y después, por su mismo trabajo, por su mismo carácter, el mismo sindicato lo llevó de confianza. Es al revés, ¿no? Por lo regular de confianza, de sindicato a confianza. Bueno, ahora aquí fue al revés, de confianza del sindicato. Mi papá estuvo mucho tiempo comisionado. Cuando se jubila, duró 25 años como líder de los jubilados. Entonces, la parte de gestión, la parte del servicio a la comunidad, la parte social, pues la traigo de mis papás. Eso lo viví, lo crecí. Viví con mi papá y crecí en la parte del servicio, que fue una persona realmente dedicada, muy dedicada al gremio en Pemex, y muy querida, y trabajaba y ayudaba y seguía ayudando. Entonces, bueno, pues eso, yo crecí con eso, ¿no? Y a la par de eso, Arturo, crecí también con 2 papás que les gustaba mucho el deporte. Mi papá jugó softball hasta antes de morirse. A través de mi papá conocí el deporte, pero a vivir el deporte. Y todos nosotros hemos vivido y vemos el deporte como el deporte, ¿no? Yo te puedo decir, hoy no tengo un equipo de fútbol que me guste. Antes le iba al Toluca, no sé ni por qué, pero le iba al Toluca. Cardoso me encantaba y me encanta toda la vida. Pero lo importante es que conocía yo el deporte, conocía las reglas del deporte y sabía perfectamente qué significaba jugar fútbol, el box, el softball. Y cuando yo acompañaba a mi papá al softball, yo anotaba, y no es fácil anotar el softball. Es difícil el béisbol y el softball anotar. Conocí a mi papá, jugaba también boliche, mi hermana Marta también boliche. Entonces fuimos creciendo realmente en 2 ámbitos, tanto en el social como en el deportivo. Entonces creo que estoy muy nutrida en esa parte, muy fortalecida en esa parte. Y yo también, es la parte que les enseñé a mis hijas, de ver en el deporte una parte de vida, una parte de
no sé si trascender dentro del deporte, no como profesión, sino de tu mismo cuerpo, de tu misma mente, de tu misma paz. Soy muy apasionada tanto de la política, de lo social y de los deportes. Y sin tener un equipo aficionado, ¿no? Te puedo ver cualquier deporte y lo veo realmente con entusiasmo porque me lo sé, porque sé las reglas y porque sí. ¿Qué es lo que he practicado toda la vida? Practiqué voleibol mucho tiempo, pero me gusta. Entonces, lo que yo ya traía cuando yo llego a vivir aquí a Tampico, tengo 37 años viviendo aquí en Tampico, cuando llego yo a Tampico, pues me encuentro con que mi carácter o como que mi perfil se fue acoplando y empecé a conocer gente y ahí conocí mucha gente de la política. Y esa gente de la política ya era mi amiga y después eran los políticos, pues era lo mismo, ¿no? Entonces me decían, oye Gina, organízanos un desayuno, oye, organizan una cena y junta a tus amigas, porque la ventaja... Y le doy gracias realmente, si espiritualmente hablamos, le doy gracias a Dios que me ha permitido tener mucha gente a mi alrededor, muchos amigos, muchas amigas, y aún en la política, cuando dicen que en la política no hay amigos, que hay traiciones y envidias, pues quiero decirte que en la política también he conseguido amigos y tenido amigos, porque lo eran antes de llegar a la política. Entonces, bueno, pues ha sido la vida de Gina, ¿no? Quien me conoce sabe que soy apasionada, soy muy alegre, pero soy muy responsable y muy comprometida con todos los nombramientos que me ha dado la oportunidad de tener el partido. Hablando de política, digo, sabemos que el hablar de política actualmente es como un tabú que la gente ha construido, porque a fin de cuentas no es nada malo ni bueno, al contrario, de todo depende de la perspectiva en la que se utilice y creo que es un bien social que puede ser beneficioso para toda la ciudadanía. Eso es, digo, de manera personal. ¿Tú cómo definirías la política como tal? La política es una profesión, si lo ves como parte exactamente de una carrera donde te quieres dedicar y donde cuando sea cualquier profesión la cual te quieres tú dedicar como tú en tu profesión, tienes que poner todo tu responsabilidad, tu compromiso, tu empeño, tu energía, tu cariño. La política la hacemos todos los días sin saber que hacemos política. La gestión la hacemos todos los días sin saber que hacemos gestión, porque siempre estamos viendo por el bien de alguien, de un hermano, de un vecino, de un primo, de un pariente, de una persona que en un momento dado te unes a una campaña porque en un momento dado una persona está pasando una situación difícil, necesita que toda la comunidad. Bueno, la política como tal es una entrega y una responsabilidad y un compromiso. Cuando yo me defino o me decido estar en la política es porque voy a tener un compromiso y voy a tener un respeto como tal. Pero no es tan drástico cuando has llevado una política de gestión y de servicio, entonces se hace un poquito más fácil, porque estás haciendo lo que a ti te gusta, Arturo. Igual que tú, te gusta la música y cuando escuchas y cuando creas y cuando escribes, te transportas en algo. Bueno, es lo mismo que me pasa a mí cuando en un momento dado hay un proyecto o hay alguna persona que hay que ayudar, pues entonces esa parte tuya que te gusta la complementas y dices, de aquí soy, ¿no? Te voy a contar algo muy padre. Tuve la oportunidad de estar en el servicio público. Mi último cargo fue la delegada de Sedesol aquí en Tampico. Y después se terminó esa parte y me dediqué y me invitaron a formar parte de una inmobiliaria que desde entonces, bueno, pertenezco a los bienes raíces, pero bueno, me invitaron. Yo decía, yo no, ¿cómo? O sea, yo como bienes raíces, casa, yo cómo, ¿no? Entonces me decían, oye, pues si vendes un candidato, es mercadotecnia, pues que no vayas a vender una casa. Digo, más o menos. Entonces, se necesita también esa parte de tu personalidad para que en un momento dado hagas de tu vida lo que creas y te sientes a gusto haciéndola. No todos tenemos la oportunidad de hacer lo que nos gusta, Arturo.
No todos tenemos la oportunidad de que salgan bien las cosas donde nos sentimos mejor. Hoy Gina te dice que lo que ha vivido de vida, pues es lo que me tocaba vivir de vida con respeto y con responsabilidad, pero aparte de eso, porque me siento muy contenta, porque me gusta, porque lo sé, porque me apasiona realmente, pero con un sentido de responsabilidad principalmente hacia mi persona y hacia mis hijas. Creo que es lo principal. Ahorita me comentabas que justamente tal vez por tu papá, que estaba acá en el sindicato, igual y ahí puede que haya surgido esa atracción hacia esta carrera. Y ¿te acuerdas tú alguna situación en particular que hayas visto a tu padre, tal vez tú más chica, más niña, o alguna situación que haya marcado este deseo de servir a la comunidad, de hacer cosas por las personas, de gestionar a alguna situación en particular que... Mira, el teléfono de mi papá, bueno, el teléfono de casa, porque antes no había celular, era pues el teléfono de casa, bueno, nunca, siempre estaba suene y suene y era de una manera para buscar a mi papá, llegaban a la casa y lo buscaban. Creo que lo importante, o sea, ¿qué es lo que yo vi o creo que es lo que más recuerdo en esta parte? Es que siempre buscaba mi papá buscaba una solución para el conflicto que podía estar. Este contrato colectivo, haz de cuenta que mi papá se lo sabía, era impresionante, y mi papá escribía a máquina, pero con una velocidad, o sea, tremenda. Pero cualquier pregunta, cualquier caso, agarraba el contrato y empezaba a escribir, dame 2 horas y yo te digo cómo se le hace. Siempre era a favor de, y lo mejor era cuando sí se podía y cuando no se podía, y les decía cuando no se podía, pues no se podía. Pero siempre buscaba él la manera de cómo ayudar y cómo proteger a los mismos. En ese caso, en aquel entonces, pues eran los jubilados, ¿no? Mi papá estuvo comisionado en México muchos años, pero después que se jubila, bueno, pues te digo 25 años al frente de los jubilados. Entonces, pues viví muchas cosas con él muy, muy padres, de verdad que sí. ¿Alguno en particular que te acuerdes ahorita de primera instancia? Sí, te digo, cuando... Del deporte, y te lo voy a comentar, cuando yo era pequeña, veníamos aquí a Tampico, mi papá nació en la calle Altamira 620, en el centro, y al lado estaba para quien nos escucha, la panadería la Yolanda y nos ve, y luego en la esquina estaba la Casa Amor, estaba el Cine Olimpia, y luego estaba la Iglesia de las Conchitas, y luego unos taquitos que era Doña Rosita. Eso es lo que recuerdo de mi infancia. Pero, como te digo que nos gustaba el softball, estaba el estadio de los Alligadores. Entonces nos íbamos caminando hacia los estadios. 2 cosas impresionantes que me acuerdo. Primero, uno, pues ya sabes que dentro del mismo estadio pasaba el tren, ¿verdad? Uh-huh. Se detenía el juego. El juego y pues pasaba el tren y él pitaba y ya se iba. Pero también había otra persona que vendía cacahuates y cantaba dorado salado, y aventaba los cacahuates. Cuando mi papá cuando mi papá estaba en México y que iba a Tampico, los Alijadores, a jugar al Seguro Social, al Parque del Seguro Social, pues definitivamente pues ahí estaba yo, en la porra y cerca de los jugadores de Tampico. Creo que pues es lo que me marca a mí, muy importante dentro de mi infancia y un poquito de mi adolescencia con mi papá y con mi mamá, digo juntos, como te digo, soy la más chica, y bueno, creo que fui feliz, muy feliz en esa etapa. ¡Wow! ¡Qué profundo! Sí. Y aparte que la característica que te acuerdas todavía de la cantadita. Sí, claro. Para todos los que saben y que son de Tampico ya saben, ¿no? Dorado salado. Y traía su cajita y aventaba. Sí, oye, y ahorita un poquito más en la actualidad. Uh-huh. ¿Qué rol juega la mujer en la política actual? Digo, yo sé que ahorita justamente estás participando en estas campañas, que vas para diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional.
¿Qué rol juega la mujer actualmente en la política? En este 2021, post pandemia, que todavía no salimos, pero estamos en ese proceso, que hay muchas situaciones en el país hablando del feminismo, en cuestión laboral, hay más mujeres más independientes, poco a poco la mujer se le ha dado muchísima apertura a lo largo de estos últimos años. ¿Qué rol juega la mujer mexicana dentro de la política? Bueno, lo más importante, yo creo que hay que aplaudir a tantas mujeres que me antecedieron, que han luchado y han tocado puertas para que exista lo que hoy es la equidad de género en cuestión de las candidaturas. Eso es importantísimo, ¿no? Creo que son logros del paso a paso. No tiene la culpa, ni yo tengo la culpa, ni Arturo tiene la culpa, ni las próximas generaciones tienen la culpa de en un momento dado de lo que la sociedad ha dicho en cuestión de género, que sí, que no para la mujer. El caso es que en el tiempo, a través del tiempo, hemos logrado espacios para que la mujer pueda abrirse y que pueda expresar realmente todo lo que tiene. Hay mucho que hacer, Arturo. Hay mucho que hacer todavía porque en cuestión de violencia de género no nada más es las palabras antisonantes o el acoso sexual, sino también podemos decir que en la toma de decisiones que esté involucrada también las mujeres, que la ausencia de información también no sea algo que en un momento dado sea, eso también es violencia de género. La toma de decisiones también tiene que ser partícipe, no nada más del hombre, sino también de un equipo. Las campañas se pierde el género y se llega a un proyecto. El proyecto es el candidato, el proyecto es Tampico, eso es un proyecto en el cual vamos a ir inmersos varias personas, hombres y mujeres. Ahí es donde en un momento dado, esa es la fortaleza que en un momento dado. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No me ha tocado vivirlo tan fuerte en la parte de política, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos hombres que han tenido la mente abierta para dejarme a estar en la toma de decisiones. He crecido mucho gracias a ellos porque he aprendido mucho, pero conforme he crecido también me han dado la oportunidad. No sé si me la gané o no me la gané, pero de todos modos es importante saber que hay mujeres que sí nos han tomado en cuenta para eso y hay mujeres que todavía falta en un momento dado. ¿Qué es lo más importante que debemos de hacer hoy, que los partidos políticos se deben hacer, Arturo? Necesitan crear cuadros para que enfrentarse a la política en las candidaturas no hagan de menos a mujeres como que no saben. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, salió de su casa para ser candidata, ¿no? Es mucho lo que dicen, ¿no? Bueno, ¿cuál es la responsabilidad entonces de los partidos? Bueno, crear cuadros de mujeres para cuando llegue esa toma de decisiones del 50%, del 50-50, sean mujeres que en un momento dado tengan toda la capacidad, a lo mejor no experiencia, pero capacidad para enfrentarse a dichas candidaturas, ¿no? Y no minimicen por el hecho de ser mujer, en un momento dado no van a poder, ¿no? ¿Qué cambiaría Gina Barrios en la política mexicana actual? ¿Qué cambiaría? Yo creo que la suma de voluntades, ¿no? Está tan polarizadas. Polarizado, exactamente. Creo que lo más importante de todo, y vuelvo a decir, es cuál es el fin de todo, ¿no? El fin es una sociedad, el fin es un mejor país, una mejor sociedad, un mejor estado, una mejor ciudad, y creo que esta parte de hoy nos ha llevado a que los que menos han sido beneficiados, pues al fin y al cabo es la misma comunidad y la misma sociedad. Creo que la suma de voluntades, estés donde estés, debería de ya tener, cuando tengas el cargo, dejarte en un momento dado de ser partícipe de un partido, sino ya eres de una comunidad para ayudar y hacer equipo con que tengas que hacer equipo, Arturo. Yo creo que esa parte de
de tú eres de un color y tú eres de otro, ok, sí, en la parte cuando es para la contienda, sí, pero cuando ya se llega, no hemos entendido cuánto hemos lastimado a una sociedad y que no se merece esa misma sociedad estar entre el dime y diretes de sacándose la lengua unos con otros. Esa es la parte. Wow, qué sorprendente. Me agrada mucho la perspectiva que tienes en cuestión a esta parte en el que termina la contienda y es, ok, ya quita tu color, ya eres México, ya eres parte ya estás representando a la gente, no tienes por qué seguir haciendo campaña cuando ya estás fungiendo un cargo en este caso. Y me llama mucho la atención, justamente ahorita estás participando en una campaña como diputada federal y estás recorriendo las calles. ¿Qué te dice la gente ahorita en pandemia? Justamente, digo, normalmente en la campaña, pues, las personas, las necesidades son más generales en ciertos sectores, pero justamente ahorita en pandemia, en una situación tan económicamente muy difícil, ¿qué es lo que te dice la gente actualmente? Fíjate que ese año que yo tuve la oportunidad de estar trabajando exactamente en pandemia, nos dimos cuenta que había dos ejes importantes que deberíamos de trabajar y que todos deberíamos de trabajar. Uno es la parte de la reactivación de la economía, que es muy importante, y la otra, mejor sistema de salud. Esas dos partes son las que hoy le duelen a cualquier rincón de México y hasta del mundo, te pudiera decir. En específico de México, un mejor sistema de salud lo vimos en el tema de las vacunas, pero no nada más en el tema de las vacunas porque sea el COVID, Arturo. Simple y sencillamente porque el sistema de salud nos está arrojando un vacío en muchas campañas de muchas enfermedades que necesitan las vacunas y que hoy están detenidas. Es esa parte. Hay que tener más disposición dentro del presupuesto, tener el medicamento ya asegurado para el sector salud, ¿verdad? A los hospitales. Y bueno, la parte de la chamba, o sea, hoy el tema es que la gente necesita chamba porque en un año, lamentablemente, con una mala estrategia, se quedó mucha gente sin trabajo y apenas está activando la economía. Pero aquellos que ya no pudieron activarse, bueno, pues hay que meter un fondo para la reactivación del empleo. Creo que son los dos temas muy importantes, el tema y no porque los demás no sean importantes como Tampico el turismo, pero es importante que se acabe el COVID y que sean las vacunas más rápido para entonces poder generar todo ese plan de estrategia para que regrese la gente a Tampico a disfrutar de una gran ciudad. Y me comentabas ahorita que no eres nacida en Tampico, que fuiste adoptada por esta ciudad. ¿Qué para ti qué significa Tampico? ¿Qué recuerdos tienes o cómo describirías Tampico? ¿Qué es Tampico para ti? Mira, Tampico pues es ya mi segundo hogar, y no digo que el primero porque el primero pues fue donde nací, y te digo que me llevaron o nos llevaron realmente debido a que mi papá se fue a trabajar a la refinería en Salamanca. Sin embargo, te voy a platicar que los que viven en Salamanca se sienten de Tampico y de Madero, porque realmente es mucha gente de la que aquí se fue y está allá, y por la misma refinería en Salamanca, pues hay mucha gente de aquí. Entonces, si hace norte en Madero, en Salamanca dicen es que si hace mal tiempo en Salamanca es que en Ciudad Madero o en Tampico hizo norte. Entonces, haz de cuenta que estamos conectados. Mis recuerdos, toda mi infancia, mis vacaciones, los 2 meses me la pasé yo aquí en Tampico. Entonces, parte de mi infancia y de mi juventud, pues siempre estuvo aquí, porque aquí estaban los hermanos de mi papá, aquí estaban mis abuelos, entonces pues aquí era la parte de las vacaciones que veníamos, ¿no? La playa, me acuerdo perfectamente, me subía al tranvía, yo esperaba con ansias que amaneciera el día porque ya quería estar en la playa. O sea, había días que me iba yo con mi papá primero o con mi mamá primero, después se iba toda la familia, porque yo estaba esperando que empezara las 6 de la mañana, que ya hubiera un poco de claridad y yo ya quería estar en la playa. Entonces,
Pues digo, Tampico ha sido una ciudad que me recibió con los brazos abiertos desde niña hasta la fecha. Tengo mucha gratitud con una ciudad amable, con una ciudad amorosa, con una ciudad que tiene mucho que dar, que tiene mucho que recibir y que a pesar de su territorio tan pequeño, da cabida al servicio a muchas poblaciones. Ustedes saben, o tú sabes que es el centro de la Huasteca. Tampico es el que le da servicio a muchas comunidades, entonces imagínate nada más cómo no me sentir tan orgullosa de que en una ciudad tan hermosa y tan pequeña con todo el estado, si tú ves la geografía de Tamaulipas, pues ves que el territorio Tampico es muy pequeño, pero yo creo que es lo mejor de todo Tamaulipas. Sí, es cierto, en Así comparación es. de muchos municipios Sí. de todo el estado, realmente la posición geográfica es muy pequeña. ¿Cómo fue la infancia de Gina Barrios? ¿Cómo eran tus papás? ¿Cómo era en casa? Hablando de esta diferencia en cuestión generacional que hay actualmente, que tal vez los papás son un poco más liberales. ¿Cómo fue la infancia de Gina Barrios? ¿Cómo eran tus papás? ¿Eran duros? No, ¿Eran no. más relajados? No, pues imagínate si soy la sexta, pues no, ya realmente no. Y con tanta diferencia de edad, pues lógicamente, pues no, ¿no? Hay una convivencia, fue una convivencia muy, muy buena. Mi papá, muy bailador como yo, me gusta mucho el baile. Mi mamá mi mamá acaba de fallecer hace poco, pero también era un poco más reservada, que mi papá era mucho más alegre, ella también alegre, pero bailaban excelentemente. En mi casa siempre había gente por un hermano, por el otro hermano, por mis papás, por algo, el cumpleaños de uno, o sea, todo siempre había mucha actividad en mi casa, siempre hubo mucha actividad en mi casa. Es más, la calle se llama Naranjos en Salamanca y es la Naranjos, eran las posadas, en la Naranjos era el Día del Niño, en la Naranjos era todos los festejos habidos y por haber, bueno, pues era en esa calle. Y lo viven mis hijas y me dicen, ellas conocieron la parte de la gastronomía, pues por mí, por mi familia, por mi abuelo, digo por mi papá, por su abuelo, pues muy comelones, muy de garnacha. Entonces, toda esa parte de esa cultura, dicen, lo vivimos a través de mis abuelos, ¿no? Mi papá era súper antojadizo. Mi papá cocinaba excelentemente, o sea, hacía de desayunar siempre los domingos, o si no iba a traer, pero siempre estaba preguntando, ¿y qué vamos a desayunar? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a cenar? Entonces siempre él trató, o ellos trataron siempre de que, aunque mis hermanas ya estaban casadas, siempre estuvieran ahí por una cosa u otra, ¿no? Y que Unidos. Exactamente, que si los tamales y que si ya compré pan y que si vénganse a tomar esto y que si ya cociné tripitas y que ya vamos a hacer la carne asada. Entonces todo era a través también esta parte de unión, como es la familia mexicana, a través de la comida, y tú lo sabes, ¿no? A través de la comida es la unión de muchas familias, ¿no? Es esa parte y así lo viví. Y pues bueno. Qué padre, qué Sí. emocionante que esa infancia, digo, ahorita actualmente lo hemos visto, la evolución de la sociedad como tal, el modelo familiar ha ido cambiando enormemente, aún no se sabe si para bien o para mal, pero definitivamente ha habido un cambio bastante importante. Pero yo creo, Arturo, que esa parte que me dices, hoy en la pandemia recuperamos muchas cosas. Sí, en parte sí, definitivamente este tiempo de aislarnos, de encontrarnos con nosotros mismos, de pertenecer un poco más cerca de las personas de tu núcleo cercano, porque también las redes sociales, que si bien ayudan bastante, tienden a alejarte un poquito de las personas que tienes más cercanas, porque estás en el celular o estás en la computadora, y ese tiempo de pandemia ha servido para unificar esos O círculos. reencontrarte, ¿no? Exacto. Primero reencontrarte contigo misma. Yo creo que esa era parte, ¿no? De la tolerancia, de la paciencia, de tus actividades que normalmente tenías, ¿no? Yo pienso que si mi papá hubiese
vivido la pandemia, hubiera inventado a ver cómo iba al súper él, y de 3 veces al día hubiera ido al súper, porque él era una persona muy activa. Imagínate nada más a su edad y tenerla que decir, no, papá, te tienes que quedar en la casa, pero no, ¿cómo crees? Y así había muchos adultos mayores que no entendían que había que tener que quedarse en su casa, ¿no? Entonces era trabajar lo tuyo, trabajar lo del papá y trabajar, entonces muchas de las familias estar juntas en la casa, y entonces pues a veces era un caos, ¿verdad? Porque, como te digo, había que trabajar la paciencia, la tolerancia, ¿no? El respeto a muchas cosas, y nos reinventamos un poquito, y yo creo que la misma vida nos está dando la oportunidad de ser mejores. Hasta la misma naturaleza como que descansó de nosotros mismos. Había mejores playas, más limpias, Claro. en la parte del ecosistema yo creo que mejor, y para mí fue como un claro de luz para tantas cosas que estamos viviendo, ¿no? Era un alto, como que nos pusieron un alto en el mundo, ¿verdad? Y bueno, creo que esa parte, te platico un poquito. Mi hija mayor, durante muchos años, 7 años vivió en China. Y después de China, ahorita vive en España. Ya tiene 4 años en España. Y y en la parte donde ella vivía, la ciudad, que es muy pequeña, se la acercaron, o sea, no entraba nadie ni salía nadie, ¿verdad? Entonces no salía nadie ni de la ciudad, y no podía salir, era toque de queda porque tenías que salir a las 10. O sea, nada más podías salir, igual que aquí, al súper o a la farmacia y regresarte. Ella trabajaba en casa, o sigue trabajando después de un año en casa, sigue trabajando. Allá, aquí, en cualquier lado, había a lo mejor ciudades aquí en Tamaulipas, a lo mejor no llegó el contagio o llegó muy pequeño. Entonces, a lo mejor entender que las grandes ciudades vivían una situación, pero no nada más fue en México, sino realmente fue en todo el mundo. Entonces, había que aprender el mundo a vivir esta nueva etapa, ¿no? Y creo que eso es lo padre. Yo creo que eso es lo que nos ayudó a muchas cosas, a entendernos a nosotros mismos y saber que no tenemos todo el poder, aún siendo tuviste Estados Unidos, que el primer mundo, ni el primer mundo estuvo preparado, porque hubo muchas muertes en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, ni ellos estaban preparados para lo que vino, ¿no? Entonces fue aguas. Ha sido una situación bastante difícil, tiempos de bastante reflexión, creo yo, de crecimiento personal, lo que nos dejó esta pandemia. Y para finalizar, antes quiero agradecerte, Gina, por esta invitación que hayas aceptado. Para despedirnos, ¿qué consejo pudieras darle a todas aquellas mujeres, tú como ese ejemplo de mujer líder, no nada más en la parte política, sino tú como jefa de familia que te enfrentaste a todas estas barreras que la misma sociedad ha elaborado, tal vez inconscientemente? Esperemos. ¿Qué consejo pudieras darle a todas aquellas mujeres que te están escuchando, que nos están viendo en este podcast? Sí, yo creo que más bien el consejo es difícil que uno pueda dar consejos como ¿qué te resulta? Porque a lo mejor a mí resultó de alguna manera sin estarlo... sin definirlo, lo que a mí me puede resultar, a lo mejor no a todos. Yo creo lo más importante para ver este mundo tal cual es primero saber qué es lo que quieres de ti misma, hacia dónde vas. Si ya te enfrentaste a muchas situaciones con dolor, si muchas situaciones que han sido difíciles, bueno, pues en la parte, yo creo que dicen que no hay más oscuridad que cuando va a amanecer. Siempre va a haber algo por el cual tú puedas sentirte mejor, aun cuando veas las cosas más difíciles. Creo que siempre hay el cómo sí, siempre hay el cómo. Y importante rodearte de gente que te llene de mucha paz y que sea muy positiva. La parte de toxicidad también nos ayudó en la pandemia.
alejarnos a no ser, dejar de ser y tener mucha, es la palabra de moda, ser tóxico, Sí. ¿verdad? Porque antes era de otra manera, pero bueno, vamos a hablar ser tóxico. Y creo que hoy también esa parte nos hemos liberado, ¿no? De saber qué es lo que queremos, hacia dónde vemos y lo que no queremos, hacerlo a un lado, pues más difícil que sea. Está muy filosófico, pero sí se puede, Arturo. Realmente sí se puede. De verdad que sí. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Gina. Para mí ha sido un honor y siempre es un honor platicar contigo. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Cómo pueden saber de ti? Bueno, en Facebook estoy como Gina Barrios. En Twitter estoy como Gina Barrios. Y en Instagram estoy como Gina BG1. Bueno, pues ahí para que me sigan y sepan un poquito más de mí. Ahí está, para que la vayan a seguir en este momento y puedan enterarse de lo que anda haciendo Gina en estos momentos. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Los dejo, los veo pronto en otro episodio más de este podcast Humanos. Muchas gracias, bye. Guayanera, para hacerte muy feliz.